sí, él estaba ahí rearmado y si alguien está por ahí lo mataba, ¿sí? Sí, más o menos. Van mirando a ver qué preguntas van a hacer. Esta, por lo que veo, esta era lo que vestía el tal Rambo. Sí, esta es de las cara de cosas. Rambo. Ok. Esa es la cara de él. Yo no sabía eso, yo no. Y según él trajo seguridad. La que vino acá, o sea, ¿era un personaje bueno o malo para el pueblo? O sea, Comenzamos a preguntar qué es bueno y qué es malo. Exacto. O O sea, era un tipo que vino a hacer limpieza social. Exacto, era una limpieza social, pero el problema es esos jóvenes, 200 jóvenes que dice si eran realmente malos o mataban por matar. Pero entonces ahí estamos justificando que hay que matar a los malos también, No, entre comillas. bueno, sí, Es una discusión, pero para chévere que la demos. O sea, él es el producto de la estrategia de la policía para tratar de mantener una zona, entre comillas, segura en una comunidad. Entonces los drogaditos, las prostitutas, los que venden droga, los ladrones, bueno, los violadores, un personaje de esos los elimina. Eso también lo han hecho los grupos insurgentes y los grupos paramilitares. Es una estrategia para ganarse la comunidad. Y la comunidad inicialmente aplaude, está contenta, ayuda inclusive para las balas, ayuda, los atiende lo más de bien. Porque cuando matan el ladronzuelo, que es el hijo de don Pedro, de don Juan o de doña Petra, ¿cierto? Yo aplaudo. Pero cuando mi hijo también es ladronzuelo, o violador o vicioso, y me lo matan, a ella no me gusta, porque es mi hijo. Entonces es la doble moral. Por eso las limpiezas sociales son doble moral de las comunidades. Sí, porque ahí, por ejemplo, estamos leyendo que mucha gente piensa que ya existen muchos de estos para la comunidad de Paz. El domingo pasado hicimos una ruta con algunas personas de la ciudad y con unos sardinos de aquí, de un grupo de teatro que se llama Silocuentas. Y hicimos la ruta por Siloé, pero entonces la encauzamos en la memoria histórica del policía asesino, el Rambo, el Tomo Milton. Y aquí ustedes observan un mapa. Es el mapa del último día, de los últimos muertos, los últimos 3 muertos, o sea, las últimas personas que él asesinó, que fue un joven Jimmy Morales de 17 años en una parte que se llama La Sultana. Y lo mató a las 9:30 p.m., ¿cierto? O sea, en la noche. Después, a las 10 de la mañana, mató otro joven de 24 años, Guillermo Bolaños, y remató matando a Carlos Espinosa, de 32 años, a 2 cuadras donde estamos del museo. ¿Cuánto tiempo después? Eso fue el 11 de septiembre de 1992. Sí, el primero fue a las 9 de la mañana, el otro a las 10 de la mañana y el otro a qué horas fue. El otro fue a las 11:15. O sea, fue rápido, o sea, como en 4 horas, 3 horas. 11:15, sí. Y entonces, bueno, entonces ya la gente ya estaba llamando porque estaba matando a cualquier persona, ya mataba a señores, señoras que lo veía ahí. Si lo ve en la época de ese señor, en las noches, a las 8:30 de la noche, nadie caminaba por los caminos, calles o gradas. Todo el mundo se encerraba porque él había puesto toque de queda. Él tuvo que conseguirse una pandilla amiga, los Priscos, que lo acompañaran, porque ya había gente que también quería matarlo, ¿cierto? Aunque le tenían miedo, querían matarlo. Los policías de la estación del Cortijo, que ahorita se llama el CAI Cortijo, se asustaban. Él entraba, los regañaba, les quitaba las armas, les quitaba munición, de un pavor ni el berraco. Hasta que al otro día, después de la muerte, ya en la tarde, unos policías ya le venían haciendo seguimiento de una entidad que se llama el F2 de la policía, de inteligencia de la policía. Y eso los encontró aquí a una cuadra, a unos 4 o 5 hombres y mujeres pastucitas como él, de Nariño. Y le dice, ustedes también son policías, pues. ¿Qué es lo que quieren? ¿Me quieren buscar a mí? ¿Me quieren capturar? Pues vamos a matarnos, pues. Como él le decía a todo el mundo eso y a todo el mundo asustaba y la gente le da miedo, él creyó que también esos 4 policías se estaban asustando y ellos le dijeron, no, tranquilo policía, tranquilo Tomo Milton, tranquilo agente Milton, no se preocupe. Y entonces dijo, no, nos vemos en el billar de Germán. Y entonces les dio la posibilidad de donde lo iban a encontrar. Y sí, él fue, se cambió, paradójicamente trajo un revólver, mantenía armado hasta los dientes y ese día apenas trajo un revólver como con 4 o 5 tiros y fue al billar y en el billar apenas llegó los policías, habían como 60 policías y pum, 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 pum y él alcanzó a herir a uno y se saltó una tapia y en esa tapia estaba el bar Aquí Me Quedo y él se escondió en la pieza de los dueños, ¿cierto? Del bar Aquí Me Quedo y ahí estaba vivo todavía y entonces el
un capitán le dice, tranquilo, mira, entrégate, pero me van a respetar la vida, sí, sí, la respetamos. Y apenas se entregó la orden, pau. Era una orden de asesinarlo. Eso fue una cosa complicada. Los familiares del hermano de él nos dice que le pagaron una indemnización a la familia por la muerte de él, porque él decían que ya no era policía, pero él seguía siendo policía. Estaba suspendido, pero era policía. Entonces, para unas cosas le sirvió a la policía y después cuando ya no, había que acallarlo para que él no fuera a hablar quién había organizado todo ese equipo para poder implantar ese terror acá en Siloé. Lo que nosotros decimos es que nosotros desde nuestro trabajo social es que eso no es necesario en las comunidades traer tanto ejército, tanta policía, tantos tipos que vengan a sicarios, que vengan a matar a los muchachos o las muchachas o los señores, qué sé yo. Es más un trabajo de educación, más un trabajo de mejoramiento de calidad de vida de los seres humanos para que veamos un poquito diferentes. Pero todavía aquí hay gente, señores, sobre todo adultos que conocieron al Tomo Milton, que cuando pasa alguna cosa como la que pasó hace 8 días con los motoratones que se enfrentaron al ejército a la policía, entonces decían, si estuviera el Tomo Milton vivo no pasaba eso. Sí, lo siguen invocando. Lo sigan invocando muchos señores y señoras. Y cuando hicimos la ruta caminando, un señor dijo eso. Y entonces yo ya les había contado a los pelados que la gente, y cuando el tipo dice, no, mire, el policía de Milton fue una berraquera, ¿cierto? Porque no le mató ningún hijo a él, ni un familiar a él. Es que es muy complejo uno ponerse. Por ejemplo, si uno no está de acuerdo con Uribe y entonces uno sueña con la muerte de Uribe, pues se va a volver loco. Y si uno se va a preocupar por todos esos tipos, pues se vuelve loco, se estresa uno pensando que le pase una cosa mala. Lo que uno debe pensar es que uno le vaya bien en la vida y le vaya bien a la familia y a la comunidad. Y así uno vive un poquito más tranquilo. Porque recuerden ustedes, si ustedes han tenido alguna persona, pues no de cuestiones de crimen ni nada de eso, pero se han tenido discusiones con su compañero, con su compañera, y el día que ustedes logran encontrarse otra vez y arreglar el problema, se siente una felicidad. Eso es lo que cada ser humano siente. El odio le hace daño a uno. Es más, el perdón, la reconciliación. Eso es lo que planteamos nosotros desde acá. Si ustedes notan allá, aquí hay un letrero que dice, niños, disparen agua que es vida, atentamente las pistolas. Porque la idea es que los niños, cuando los niños vienen aquí, ahorita estaban, y eso agarran todo esto, lo ponen patas arriba, porque de eso se trata, de que los niños y que la gente pueda coger las cosas para que sienta la historia. Entonces, ellos lo primero que cogen es eso, los tambores, los diablos, eso es lo que yo más aprecio, ¿cierto? Y ahí a través de eso le vamos contando la historia de este grupo insurgente. El 27 de abril, el sábado 27 de abril, lo íbamos a hacer el 19, pero es Viernes Santo, y vamos a hacer un recordatorio de lo que fue el M19 aquí en Siloé, ¿cierto? Sobre todo con este señor, que era un poeta, que era un escritor, que era un cantautor, y era el comandante de las milicias del M19. Este es el primer falso positivo que se da en Colombia. ¿El primer falso positivo? Sí. ¿Y era? Aquí, el 2 de octubre, un niño, arriero. La policía había perdido un hombre el día anterior con las milicias, y entonces el ejército entró en la madrugada. Y cuando entró en la madrugada se encontraron a este niño y lo quisieron hacer pasar como guerrillero. Entonces le pegaron un tiro en la cabeza y lo tiraron a esa chamba en la figura que ustedes ven al lado izquierdo. Ahí se ve la bota de un soldado y un fusil de esos mismos que tiene aquí al otro lado. Entonces, cuando pasó eso, un fotógrafo del periódico El Pueblo tomó la fotografía, y los demás periodistas protestaron porque no los dejan entrar. Como a la media hora dejaron entrar a todos los periodistas, pero ya qué sorpresa que a la media hora ya el niño tenía un fusil en las manos, ¿cierto? También indemnizaron a la mamá del pelado, ¿cierto? Pero le metieron una matada, y los periódicos salieron a decir, los que no tenían esta fotografía de acá creyeron que el niño sí estaba con el fusil y que el niño era guerrillero. Entonces salieron a decir que el niño de 14 años estaba en guerrillero del M19, murió en combate con el ejército, pero después ya tuvieron que corregir, entonces hay que decir que el menor no era guerrillero. ¿Y cómo llegan al M19 acá? Así lo Primero llega a Terrón Colorado este señor, Afranio Parra, y él... Pero en ese entonces Terrón Colorado no es lo que es ahora. No era una invasión así, bueno, ¿cómo era si lo era un pueblo? Terrón Colorado es otra comuna. Perdón, sí. Terrón Colorado es allá a la vía del mar. Sí. Y primero llegaron allá, al Bajo Bogatal, en una trinchera allá, y entonces se dieron cuenta que podían matarlo rápidamente porque estaban en un hueco. Y entonces pensaron en Siloé, se vinieron a Siloé, porque estaba cerca el batallón Pichincha, aquí podían hacer más operación, y además el territorio tenía unos antecedentes más de la gente de izquierda, los jóvenes de la Universidad del Valle que ayudaron a poblar el territorio y todo ese cuento. Y se asentaron aquí, y aquí fue la segunda, aquí,
y en Agua Blanca fue la segunda guerrilla en el mundo que estaba en una zona urbana, porque el M-19 tenía esa peculiaridad, tenía el campo, pero también tenía la ciudad, y la mayoría de la gente estaba en la ciudad. Era un grupo que no era marxista, leninista, era un grupo nacionalista. Bueno, cada uno define la historia de qué pasó. Y llegaron acá y aquí se sentaron y tuvieron pues aquí varios enfrentamientos hasta que se dio en el 85 la operación Navidad Limpia. En esa operación Navidad Limpia, estas cabezas que ustedes ven acá arriba son las figuras, o sea, es la simbología de los muertos civiles asesinados por el ejército y la policía en Siloé, en esa operación Navidad Limpia para sacar a los milicianos. Estaba creyendo que eran guerrilleros de Messi. Algunos sí, adrede, y otros, por ejemplo, hay una señora de 74, 80 años, no recuerdo muy bien cuánto es la fecha, Chabela, que era una señora loquita que vivía en el Morro, y las casitas eran de cerilla o de plástico. Y entonces unos policías fueron a contestar unos disparos que han matado a un policía aquí en la esquina, ¿cierto? Entonces los policías salieron con los fusiles Gali para arriba, para donde salieron las balas supuestamente, y un policía de esos medios se enloqueció. Y entonces se salió del grupo y comenzó a decirle a la gente que el que se moviera lo disparaba. Y precisamente la de Chabela, que no entendía, se movió en el ranchito y la cosió a bala. Y otro señor Carlos estaban fritando unas tajaditas, ¿cierto? Y se le estaban quemando las tajadas y se levantó a apagar la estufa y también. Es una cosa muy compleja. Alguien de la comunidad, cuando ese policía estaba tan loco, se le tiró encima, lo cogió, le quitó el fusil y se lo llevó a los demás compañeros, ¿cierto? Al policía. Pero en la tarde llegaron más policías a asustar a todo el mundo, a decirle que el que hablara se moría. Entonces, esa historia del M-19 es una cosa compleja, es violenta, entre comillas, el conflicto, pero también nos da una lección, y es que el M-19 logra con su conflicto político-militar, logra hacer ver a Siloé en la ciudad, porque hasta esa época era peor la mirada de la gente de Siloé. Con el M-19 es posible que se acrecentó la mirada de la violencia, entre comillas, o el conflicto, pero el Estado le puso cuidado. De hecho, ahí aparece, pues ya comienzan el Estado a mejorar, a hacer un polideportivo, debido al resultado de eso. El M-19 logra llevar que los carros de la basura llegaran arriba a la loma, para evitar una cantidad de muertes, porque cada 8 días se morían un promedio de 4 niños por problemas gastrointestinales por todas las basuras que tenían las quebradas, y la gente tomaba agua, y bueno, y entonces se logra que el carro de Sirva suba a la loma. Entonces tienen cosas, y crearon un colegio, motivaron a la gente para tomarse un terreno y crear un barrio que se llama Brisas de Mayo, se llamaba 3 de Mayo en ese momento. O sea que de todas estas cosas, lo que uno haga en la vida, los ejercicios que uno haga, hay unos que son positivos y negativos y que redundan en el bienestar o en el no bienestar de las comunidades. Pero eso es más o menos como la historia de esta parte. Y este es ya las FARC. Como la FARC ya hizo un proceso de paz con el gobierno colombiano, independientemente si hay reductos independientes y hay tantos problemas, aquí ya estamos consiguiendo algunas cosas, y ya nos vienen por allá del Bichada, nos vienen otras cosas, que unas piedras que nos van a estar regalando, porque hay un museo de las FARC por allá, de las cosas de ellos. Entonces recogemos esto y lo podemos recoger, estos radios, botas, podemos recoger esto porque ya hay un proceso. Con el ELN no podemos recibir absolutamente nada porque nos metemos en un problema, porque todavía está en guerra con el gobierno. Y ahora apareció un grupo en la Universidad del Valle que se llama, ¿cómo es que es? JM19, jóvenes del M-19. Ajá, que es como reivindicando lo del M-19. Entonces eso se puede confundir, ¿cierto? Aquí han venido policías y que esto no pueden llevar nada porque esto es un museo. No está registrado en el Ministerio de Cultura porque no nos interesa eso. Eso no nos interesa. A nosotros nos interesa la institucionalidad, no nos interesa que nos vengan a dar plata que nos han ofrecido para que esto crezca, nada de eso. Porque no queremos que esto se contagie del Estado. Del Estado somos todos, pero más bien de los gobiernos, ¿no? Que terminen esto pues volviéndolo como un espacio de ellos porque aportan 2-3 pesos. Si viene alguien y dice, ve, a particular y te voy a regalar o te voy a ayudar, te construyo 1 o 2 pisos más para que esto engrandezca, pues bienvenido sea, pero no el gobierno. No queremos el gobierno, que el gobierno se meta aquí, que nos han ofrecido algunas cosas y no queremos, porque perdemos la autonomía, ¿cierto? Ya hay que manejar los discursos, hay que manejar las historias con base a lo que ellos quieran, ¿cierto? Esa es la discusión del Centro de Memoria Histórica del país, que está en Bogotá.
tantos problemas. Han metido como 3, 4 personas que son derechistas, que odian los guerrilleros y que hablan y los han querido meter. El último está ahí todavía ahí, en el centro de memoria que tiene que contar la historia. Entonces la quiere contar esa a favor del gobierno, ¿sí? ¿Entiende? Y esos centros de memoria, como aquí, por ejemplo, no nos podemos parcializar. O sea, ustedes ven acá, aquí hay un monumento a los estudiantes masacrados por el gobierno, muertos desde el 1929, y lo último es la pelea que se da en diciembre pasado con los estudiantes, defendiendo la educación superior, y aquí hay granadas de fragmentación, algunas que no han ni siquiera explotado, pero también hay ladrillos, pero también hay piedras, también hay estos elementos que los estudiantes le tiran al ESMAD y todo el cuento, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que los estudiantes también le tiran a la policía, ¿cierto? Estamos esperando porque los estudiantes ya nos prometieron algunas otras cosas de lo que pasó el miércoles pasado en la universidad cuando se los 8. Sí, por ahí hay una patapabomba y por ahí hay hay unas cosas que por ahí están guardadas, unas que no reventaron de esas molotov. Entonces, todas las cosas van quedando en la memoria, que parecen a veces pendejas. Por ejemplo, como esto, mire. Como esto. Muchachos, ¿esto qué es para ustedes? Esto. ¿Qué es esto? Viper, ¿no? No. ¿Sí? ¿Qué es esto? Para un viper. Sí, un viper. Sí, un viper, ¿no? Bueno, ustedes están como más viejitos, pero los pelados de 16, 17 años no saben qué es eso. Creen que eso es un Atari, que es un jueguito electrónico, y hay que explicarles que era un Viper, cómo lo llamaban a la operadora y y todo ese cuento. Esas cosas que no son tan viejas terminan para muchos niños irreconocibles, y más las cámaras. Entonces, cuando uno le muestra el proceso de las cámaras y todo ese cuento, y aquí hay cosas a veces que no riman, pero que tienen que ver con la historia. Por ejemplo, mira esta cosa ayer, otros estudiantes que llegaron también al museo ayer. Entonces me pregunta, ¿y esto qué tiene que ver? Es que usted es malo, usted tiene problemas de asma. Yo claro, afortunadamente no tengo problemas de asma. O sea, todavía no me he enfermado. Y entonces, pero esto es de un fotógrafo que hizo la ruta con nosotros. Desde Cosmocentro caminamos y resulta que él llegó con una pipa de oxígeno, ¿cierto? Y los que venían también con él, o otra gente que nos encontramos allí, preocupados porque iba a ser muy lenta la ruta. Entonces cuando él dice, no, pero mire, muchas gracias, pero yo no voy a poder hacer la ruta porque es que estoy cansado. Y entonces aspiró eso y yo le dije, con usted llegamos al museo. Y caminamos hasta que llegamos acá. Y aquí cuando se fue a ir, dijo, yo lo único que puedo dar para este museo es este coso del salbutanol, ¿cierto? Y entonces ahí está. Él lo dio y es parte de la memoria, y ahí están los videos cuando él lo entrega, cuando venimos caminando con él. Es un fotógrafo reconocido en la ciudad que ya está muy viejito y enfermo. Okay.